Enrique Valderrama, quien es un miembro integrante, un militante joven del Partido Aprista. Enrique, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, Omar, gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta es, además de obvia, bastante terrible, desde cómo se tiene que tratar desde la prensa. En menos de una semana se ha conocido el testimonio del ex asesor presidencial, Nava, y ahora esta coyuntura personal que le toca vivir a la congresista Luciana León. Bueno, para mucha gente, tanto Nava como Luciana León definitivamente es el APRA, pero no solamente es el APRA, es el proceder del propio Partido Aprista. Tú, como joven militante, ¿qué puedes decir ante la ciudadanía? Bueno, mira, tú anotabas en la introducción de tu programa que es un nuevo remolino en el APRA, ¿no? Y bueno, yo pienso que de estos remolinos que yo podría caracterizar más bien como una persecución más. Me parece que estamos viviendo, a partir del cierre del Parlamento, que nosotros consideramos además que está fuera del marco de la Constitución, la aceleración de determinados temas que van en la lógica de conseguir que el Partido Aprista, en enero del 2020, seguramente tenga un resultado muy adverso. De las elecciones vamos a hablar y a profundidad dentro de pocos minutos. No me olvido del tema. Sin embargo, has mencionado la palabra persecución. La gente podría exigirte a ti o a cualquier militante aprista que convenga contigo en utilizar ese concepto. ¿Cuándo empieza esta persecución? Porque creo que la persecución ha empezado hace casi 90 años en el país respecto al APRA. Bueno, pero es decir, supongamos. Hemos vivido bajo el asedio de diferentes episodios de quiebre constitucional, de los cuales siempre hemos al final salido airosos en la perspectiva histórica. Pero, a ver, exactamente tú, ¿a qué llamas persecución? Quiero entender eso, porque la investigación por el caso Línea 1 del Metro al expresidente Alan García empezó en el 2017. ¿Eso es una persecución para ti? Lo que yo considero es que acá estamos frente a dos posibilidades. Uno, a un actuar absolutamente torpe de parte de la Fiscalía, que prácticamente con los testimonios, primero de Atala, luego de Nava, pero antes de eso, para lograr el impedimento de salida del país del presidente García, con esta tesis de la conferencia, haya cambiado prácticamente su teoría del caso en 3 ocasiones. Y dicho sea de paso, entre todos estos hechos y estos testimoniales y la declaración de Barat y los brasileños, hay inmensas contradicciones. Por lo tanto, o estamos frente a un episodio de torpeza muy grande, o estamos frente a la construcción de una narrativa que va en la línea de primero destruir, sin duda, al Partido Aprista, y luego seguramente hacerlo propio con alguno de sus representantes. Dicho esto, yo sí quiero decir que se investigue todo, que se llegue al fondo del asunto, que aquellos que, en el marco del debido proceso y el respeto a sus derechos fundamentales, sean hallados culpables, seguramente el partido sabrá también sancionarlos y separarlos. Pero ahora, yo considero que esta forma de proceder de la Fiscalía definitivamente es cuando menos extraña. Bien, has enfocado sobre todo el testimonio de Nava, ¿verdad? Por esta última respuesta que me has dado. Bueno, hablemos de Nava. Es cierto que las palabras de Nava no tienen el nivel de una colaboración eficaz, lo hemos escuchado durante los últimos días. De esa manera él se autocalificaría como culpable de algo. ¿Se ha cuidado de eso? Es simplemente un testimonio. Para ustedes no es nada más que anécdota y encima anécdota mentirosa, ¿verdad? Anécdota es una persona inventiva. Es una persona que ha estado, digamos, en una circunstancia. La pregunta es la siguiente, Enrique. La pregunta algo que le han puesto. La pregunta es la siguiente. Más allá de Nava, más allá del nombre Atala, más allá del nombre Barata, para ustedes, ¿cuándo una investigación puede dar por fin una información veraz que pueda el Partido Aprista y sus militantes decir, bueno, caray, se ha descubierto algo? Bueno, cuando exista por lo menos, pues yo creo que la mitad o la tercera parte siquiera de elementos que existen probadamente en el caso de Susana Villarán, en el caso de Yantumala, en el caso de Alejandro Toledo, en todos los demás casos en los cuales me parece que la Fiscalía, el sistema de justicia en general y cierto sector de la prensa actúan mirando las cosas con relatividad, y en el caso nuestro, frente a meras sospechas o a dichos de personas que a cambio de estos dichos obtienen beneficios, pues ya incendian la pradera y prácticamente quieren sepultar al APRA, cosa que no lograrán. En los casos que has mencionado, me parece que las pruebas a las cuales tú te puedes referir son el testimonio de Barata. Hay ruta del dinero, hay una serie de cosas, ¿no? Y sin embargo, en el caso de Alan García, bueno, ya no su caso, pero en todo caso... A Toledo le acaban de encontrar 1 millón y una serie de cosas. En lo que respecta a lo que en su momento fue las investigaciones a Alan García y hoy derivadas en el caso Atala, en el caso Nava, también hay testimonios en donde detallan un sinfín de acciones que podrían comprometer hoy la memoria y en algún momento las acciones del expresidente. Te he escuchado particularmente decir y escribir
que han pasado 6 meses y Atala no presentó ninguna prueba, pero Atala y la Fiscalía sobre todo tiene 2 años y medio por delante para poder encontrar esa prueba. Así que, ¿no te parece que es un canto victorioso muy apresurado? Bueno, entonces, antes de que obtengan alguna prueba, ya le dieron los beneficios, y es curioso además que la Fiscalía sea una coladera para determinados temas, y justamente quiero llamar a la reflexión de la gente que nos mira y ve además cómo aparecen en determinados portales esta información privilegiada de parte de la Fiscalía, justamente en la línea de un ataque o una lesión a la reputación del APRA. Qué raro que exista una prueba contundente contra Alan García y justamente esa prueba contundente no se haya filtrado a través de la Fiscalía a determinados medios amigos. Yo, por lo menos, estoy convencido de que nunca habrá ninguna cuestión concreta que pueda inculpar directamente al expresidente. Esa es tu convicción y es respetable. Sí, claro. Pero la reflexión es la siguiente. La tan dichosa prueba podría aparecer en diciembre, podría aparecer en diciembre del próximo año. Podría aparecer una prueba de algo ilícito de cualquier persona, pero se supone que estamos en el marco de un Estado de Derecho, aunque eso es discutible. Por eso la pregunta era... Se supone que lo que nosotros debemos presumir no es que puede aparecer una prueba que incrimine a alguien, sino que en principio, mientras no haya nada concreto, una persona es inocente. Se presume la inocencia, muy bien, está bien. Pero la pregunta iba más allá de cómo ya se ha ido desarrollando los procesos personales. La pregunta era casi conceptual. Para un militante aprista, ¿qué es una prueba que diga, caray, me equivoqué en mis convicciones, la Fiscalía o las autoridades han hallado, han determinado determinada culpabilidad? Cosas que nosotros consideramos que no van a ocurrir, por ejemplo, el tema de la ruta del dinero referido a cuentas personales. Ruta del dinero, entonces. O a compra, claro, por ejemplo. ¿Propiedades? Por supuesto, que se esté comprobado además que fueron compradas con fondos ilícitos. Es decir, cosas que no se han acreditado. Y es bueno que hagamos la reflexión cuando se consulta cuándo empieza la persecución, para hablar de la etapa contemporánea y no remitirnos quizás el siglo pasado. Tú mismo dijiste que hace 90 años empezó. Por eso, y me ratifico con eso, pero hablando justamente del caso de la última etapa, de la parte contemporánea, yo creo que instalar una comisión investigadora, por ejemplo, y hacer de eso una demolición sistemática a través de determinada prensa amiga sobre una figura pública, potencial candidato a la presidencia en ese momento, de Alan García. Hablas de la mega comisión. La mega comisión de Tejada. Intentar destruir un partido y a un líder político a través de inventos, como el tema de los narcoindultos, que al final hablaban de miles de casos y terminaron judicializados menos de 10. Hablaban de psicosocial que resultó siendo Yera Oropesa, que al final no tenía ninguna relación con Alan García, ni directa ni indirecta, y con el APRA nunca había tenido un nexo tampoco directo. Bueno, pero sin embargo hicieron 70 días de portadas. El tema narcotráfico, ya sea a través de los famosos narcoindultos o a través de Yera Oropesa, fue previo a la decisión última del expresidente, fue la muerte política de un personaje. Sin embargo, el APRA seguía manteniendo el liderazgo activo de Alan García y el APRA seguía hasta el 2016 significando, digamos, algo más poderoso que hoy en la esfera nacional de la política. Sin embargo, el caso Lavallato, ¿no crees tú que ha hundido más aún el prestigio o la visión que pueda tener alguien del Partido Aprista? Yo considero que tenemos todos los elementos como para relanzarnos y proyectarnos por los próximos años. Yo creo que es un dato fáctico, en el año 2000 teníamos menos de 2%. Y luego remontamos de una manera importante y años después llegamos al gobierno. Ha habido épocas que no hemos tenido representación parlamentaria. Yo considero que la ruta para la cual el partido pueda relanzarse es consolidar su unidad. Y eso solamente puede ser posible a través de un proceso de renovación en el partido. Creo que la renovación es básica para consolidar la unidad y salir de este momento difícil. Sin duda, estamos bajo el asedio de enemigos, que también son enemigos históricos y políticos, que además hoy día tienen, y eso es importante decirlo, porque en los últimos tiempos hicieron siempre difundir el rumor de que supuestamente el APRA controla la Fiscalía. Ojalá que de eso se acuerden los que lo decían ahora, cuando es claro que el día de hoy la izquierda criolla es la que tiene amplia influencia sobre el Ministerio Público y quien tiene las primicias, además, selectivas, la que les conviene sacar contra sus enemigos y nunca las que perjudican a sus amigos. A ver, pregunta maliciosa. Tú me dices que el APRA, de modo fáctico, tiene las cartas sobre la mesa para poder salir de esta última crisis mediante la unión. Te pregunto, ¿la unión de quiénes? ¿De
de Jorge del Castillo, de Mulder, de Luciana León. Cada quien es cierto, cada quien es responsable de sus propios actos, pero ya sabemos lo que está ahorita aconteciendo con respecto a la congresista León. Y en el caso de Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, bueno, congresistas que no tienen mayor problema, digamos, con la justicia, pero vienen de ser excongresistas, ¿verdad?, disueltos, y obviamente ante la opinión pública bastante inconstitucionalmente disueltos, dicho sea de paso. Pero yendo al fondo de tu pregunta, porque no hay que dejar de catalogar y caracterizar al régimen como un gobierno de facto, desde mi perspectiva y la perspectiva de mi partido, pero más lo que tendría que decir, más allá de eso, al fondo de la pregunta. Por favor, porque es la unión de estos personajes los que van a sacar al APRA. Yo creo que cuando uno piensa que el partido aprista, que tiene casi 90 años, se reduce a 5 parlamentarios, está perdiendo la perspectiva de las cosas. El partido aprista es, además de todo eso, amplíanos la visión entonces. Es, además de todo eso, decenas o cientos de miles de militantes a lo largo y ancho del territorio nacional, muchos de los cuales están esperando sin duda un llamado, una clarinada, un grito de guerra para poder volver al activismo, para poder volver seguramente a los locales del partido y para volver a proponer al país una agenda de cambio social. Estamos ahora frente a un escenario en el cual existe un grupo neoligárquico que gobierna y manda en el país, pero además estamos también en el otro lado frente al extremismo de los comunistas. Necesitamos ahora una propuesta de cambio social para las mayorías populares que confronte sin duda los intereses de esta neoligarquía, pero que no lleve al país al abismo como lo quieren llevar ahora los comunistas que Vizcarra alienta. Vamos a hablar también, obviamente, de la coyuntura nacional de Vizcarra. Lo vamos a hablar, te lo prometo, en los siguientes minutos. Vamos acumulando temas. Congreso, ¿verdad? Me refiero por las elecciones próximas de enero. Vizcarra. De momento, permíteme seguir haciéndote preguntas con respecto al APRA. Ah, claro, encantado. Pareciera, pues, que está recibiendo estocadas finales, ¿no? Para muchas personas esto podría ser. Sin embargo, te invito a otra reflexión. Hasta el año 2016, precisamente, en que se pierde la candidatura presidencial, o en todo caso las elecciones presidenciales, de una manera bastante estrepitosa. Sin embargo, hasta ahí, hasta antes que suceda eso, para mucha juventud que vivió el segundo gobierno de Alan García, podría haber significado una propuesta el partido aprista. Obviamente, para la generación anterior a ella, tienen el recuerdo del APRA luchando contra el fujimorismo, ¿verdad?, contra el fujimorato en todo caso. Pero te das cuenta que la nueva juventud, quienes hoy están saliendo de las aulas y serán los que voten el 20 o el 21, ya no tienen otra referencia del APRA que no sea acusaciones de corrupción. ¿Cómo se llega a esa juventud? Bueno, la foto o la imagen en todo caso no se detiene esta noche. La imagen se seguirá proyectando los próximos días, no te hablo de años ni décadas, pero sí los próximos días. Y los próximos días verán un APRA proponiendo una agenda social para las mayorías nacionales, para la juventud, y sobre todo verán un APRA en una posición firme de defensa de sus derechos, que seguramente, y el bienestar económico que seguramente irá empeorando a la medida que Vizcarra siga gobernando, porque es claro que no tiene ninguna agenda y es claro que no tiene una ruta para el país, y lamentablemente vaticino que la circunstancia económica o social no va a mejorar, y eso va a afectar fundamentalmente a la gente joven, y esta gente joven va a voltear a decir, bueno, ¿cuál es la alternativa a Vizcarra? Y creo que está mínimamente demostrado, yo respeto a todos los partidos políticos democráticos, pero está mínimamente demostrado que Fuerza Popular, con su miopía y su mayoría parlamentaria y su falta de visión del país, ha contribuido a que justamente una perspectiva autoritaria como Vizcarra termina siendo lo que ha terminado haciendo. Permíteme presentar otra nota, porque aunque no tenga que ver directamente en esta ocasión con el partido aprista, sí tiene que ver con un militante aprista que es además abogado de Yoshiyama, que es otro caso, ¿verdad? Pertenece a otro partido. Sin embargo, también se complica su situación personal. Es la nota con respecto al abogado Humberto Abanto. En las próximas horas se conocerá el destino de Humberto Abanto Verástegui. Para este jueves 24 de octubre a las 9 de la mañana se programó la audiencia donde se evaluará el pedido de prisión preventiva de 36 meses para los 16 abogados que participaron en arbitrajes donde favorecieron a la empresa Odebrecht. Entre los investigados figura Humberto Abanto, quien es la defensa legal del exsecretario general de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama. No es posible ocultar que yo he sido un obstáculo para muchos de los propósitos del Ministerio Público en el caso de mi cliente, que han habido contrainterrogatorios que no han sido cómodos para el Ministerio Público. Y el hecho de que se altere o se adultere la verdad para generar un requerimiento de prisión preventiva expresa por lo menos que la motivación no es la búsqueda de la verdad.
De acuerdo a las indagaciones, Abanto Verástegui compró un departamento con dinero ilícito. Según el Ministerio Público, Humberto Abanto y otros 15 abogados recibieron dinero ilícito de la empresa brasileña con el fin de fallar a su favor. Entre los implicados también figura Antonio Álvarez Pedrosa. Sin embargo, para sorpresa de todos, horas antes de anunciar la programación de su audiencia, el abogado compró un vuelo por internet y viajó a Estados Unidos. Al promediar las 4:30 de la mañana, llegó en silla de ruedas al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Vestía una gorra y unos lentes para pasar desapercibido. Todos fueron acusados por los delitos de lavado de activos, cohecho y asociación ilícita agravada. También se solicitó la medida de impedimento de salida del país para el exárbitro Horacio Canepa y otros 3 abogados que fueron acusados de favorecer a Odebrecht. En total, los 20 exárbitros afrontarán su proceso en menos de 24 horas. Bien, esta no es una infidencia de parte nuestra. El propio abogado Abanto lo ha dicho en todos los medios. Él tiene una militancia declarada, aprista, aunque ha dejado su participación activa en ese partido, es cierto. Sin embargo, es un caso más que se va acumulando con respecto a lo que podría significar la acción de algún representante de este partido, o más que representante, de algún militante de este partido. En este caso, repito, no tiene que ver el partido aprista, es por el caso de los presuntos laudos arbitrales arreglados previamente para favorecer a Odebrecht en el enfrentamiento legal Odebrecht-Estado, ¿verdad? A través de abogados como Humberto Abanto y otros más, Odebrecht habría ganado buena cantidad de millones de soles y dólares en determinados arbitrajes. Bueno, la pregunta que te hago, Enrique, es la siguiente. A nivel histórico sí es cierto, esto sí es cierto, que el APRA recibía el embate de unos, y como decía Unamuno, de unos con H y de otros, ¿verdad? Eso sí es histórico. Pero también es histórico que el APRA, sin ser equidistante para los problemas, porque tenía una posición, sí era equivalente en sus propuestas. La izquierda decía algo, la derecha decía algo, el APRA decía algo. En los últimos años no les ha ido muy mal en la cercanía con Fuerza Popular. No les ha salido mal ese juego de fichas parlamentarias. Yo creo que el espacio parlamentario, como te mencioné, es sin duda pues un espacio importante, pero no es el único. Y ahora que justamente se plantean 2 cosas fundamentales: primero, un proceso de renovación del partido este fin de semana, y segundo, el hecho de unas elecciones complementarias que van a cambiar, me parece, los representantes, porque me da la impresión, o por lo que he percibido, todos aquellos que son parlamentarios al día de hoy en el partido, que son solamente 5, me parece que han declarado en diferentes momentos que no van a participar. Por lo tanto, si los votos nos acompañan, tendremos seguramente una importante representación parlamentaria por este año y medio, con rostros que no serán los mismos que han estado estos últimos años. Y además, como te digo, estoy convencido que incluso los referentes del partido, los dirigentes que han sido más caracterizados en los últimos años, decidirán en el Congreso Nacional apostar, espero, con su influencia y la gente que también lo respalda y otras expresiones más, por un proceso de renovación, de cambio, de nuevos rostros, que no necesariamente significa únicamente gente joven, pero sí que tiene que tener un fuerte contenido juvenil sin duda, ¿no? ¿Te parece necesario desentenderse un poco del fujimorismo? Yo creo que lo que ha habido ha sido coincidencias respecto a la posibilidad de hacerle oposición, primero a un gobierno que no tenía brújula, como el de Kuczynski, que no realizaba obra material, y que además estaba inmerso en un proceso de corrupción bastante importante, por el cual finalmente tuvo que renunciar. Él renunció, o sea, no llegaron al escenario de la vacancia, él mismo renunció, admitiendo de alguna forma el grado de complicación que tenía. Y ahí hubo una coincidencia frente a un proceso y frente a un ejecutivo que me parecía que definitivamente teníamos que estar en la oposición. Y luego aquí, frente a Vizcarra, me da la impresión que también los partidos democráticos, incluso gente, pues por ejemplo, los militantes de Contigo, por ejemplo, han sido mucho más agresivos y hemos coincidido en la crítica fuerte con el APRA que con el mismo fujimorismo, que en las últimas semanas previas a lo que consideramos nosotros un golpe de Estado, estuvieron, salvo algunos representantes, en una posición un tanto, por llamarlo menos tibia. Bien. Y no solamente eso, Vitocho, por ejemplo, es una persona que tampoco está en el fujimorismo,
y evidentemente hemos coincidido más en la actitud y en la forma como hemos planteado las cosas en los últimos tiempos, pero claro, eso no lo destaca un sector de la prensa porque prefieren construir este mote, esta etiqueta de fujiaprismo para destruirnos. Porque era muy evidente para muchas personas y era muy parecida la situación del partido aprista aupándose a una, en su momento, inmensa mayoría, ¿no? Y luego a una inmensa también primera minoría. Parecía que pedían un paraguas, parecía que pedían algún tipo de protección mayoritaria en el Parlamento. Sin embargo, tú has dicho que en la nueva composición parlamentaria, y entremos a hablar un poco precisamente de las elecciones, has dicho que en la nueva composición parlamentaria el APRA podrá destacar por sí sola. Primero tendrían que tener... En eso quizás, y para cerrar lo último que estabas diciendo, en eso quizás el discurso inaugural de la Torre para la campaña del 63, solos, junto al pueblo, creo que debería ser una máxima que aplicaríamos de una mucho mejor manera. Yo creo que muchas personas recibirían como más funcional, como mejor, esa noticia de parte del aprismo. El gran reto es que el pueblo les dé los votos para tener representantes, pero además, y esto solo lo sabe Vizcarra, si tenemos a Vizcarra hasta 28 de julio del 2021, todavía queda año y medio más con él. Y ahí vuelve la duda, si es que en ese año y medio, en el caso del fujimorismo también tenga representantes, seguirá esta compañía bastante cercana. No te quiero incomodar más con ese tema del aprismo con el fujimorismo, pero sí quiero entrar a preguntarte algo directamente. Tú has dicho que lo de Vizcarra es un golpe, lo que hizo el 30 de septiembre. Claro. Pero a la vez el Partido Aprista va a participar de estas elecciones. ¿Cómo se participa de las elecciones convocadas por un gobierno golpista y hasta dictatorial, tal vez? Bueno, porque ejercen ahora el poder de alguna forma de facto y a las instituciones que han debido actuar de determinada forma le han dado un cariz borrascoso a la circunstancia. El TC claramente ya se ha orientado de una manera, el Jurado Nacional de Elecciones al convocar las elecciones complementarias también se ha orientado de alguna manera. Estoy seguro que sus representantes no quieren aceptar todavía que estamos en un proceso que se orienta hacia un gobierno autoritario y casi el umbral de una dictadura, y en ese sentido nosotros no podemos dejar de participar porque lo contrario sería regalarle pues a la lista del gobierno o a las listas del gobierno, porque es muy probable que con más de 20 registros electorales en funcionamiento, el gobierno pueda tener pues algunos agentes en muchos partidos. Por eso yo considero importante y fundamental lo siguiente. Me preguntaban esto hace poco, me decían, es importante y fundamental cuidar que los candidatos que se vayan a presentar sean gente honesta y sean gente proba. Me parece importante y fundamental y seguramente en el APRA va a ser así. Y además de eso, yo lo graduaría con igual importancia el hecho que todos los movimientos definan claramente si son movimientos de oposición o no, o están jugando al progobiernismo, que es un punto que me parece clave y que creo que va a decidir un poco el destino del país, porque si nosotros tenemos que expresiones un tanto radicales o expresiones muy cercanas al gobierno, porque es curioso que la iniciativa de la disolución parlamentaria haya sido celebrada, aplaudida, pedida incluso por los sectores comunistas y la izquierda criolla, la izquierda parlamentaria también hizo lo propio. Entonces sería muy complicado que ellos tengan una cantidad de parlamentarios importante, la lista del gobierno, que seguramente encabece del Solar, tenga una cantidad de parlamentarios importantes, construyan una mayoría calificada y en base a eso puedan hacer cualquier cosa en el país. Y creo que para eso los partidos de oposición tenemos que evitar que ese escenario llegue. A mí me parece súper claro que quienes aplaudieron la disolución del Congreso pues serán oficialistas en este próximo Parlamento, y quienes lo criticaron, bueno, espero sigan manteniendo esa postura, elevando un poco el nivel. Y no lo digo por el APRA, ahora sí me refiero al fujimorismo. Sin embargo, también es cierto que bancadas como Nuevo Perú, Acción Republicana, Contigo, eso no va a existir en la lista de las elecciones. Ahí el APRA tiene un punto a favor porque su logo es históricamente conocido. Tienen que hacer personas como tú, me parece, y obviamente todos los militantes, hacer que esa estrella se revalorice. Termino con esta pregunta y te ruego una respuesta lacónica, si es posible con una sola palabra. ¿Postularás tú al Parlamento? ¿El 2020? No, yo estoy concentrado y como mi maestro Armando Villanueva pensó en 1978, creo que es ahora el momento para dedicarse al partido de su relanzamiento orgánico. Muy bien, Enrique, agradecemos tu participación en el programa y esperamos tenerte prontamente para seguir analizando la coyuntura.